Olvidé contarle a mi hija que ayer el técnico había arreglado la cámara del departamento. Decidí probar si funcionaba y encendí el teléfono. Quedé en shock al ver lo que mi yerno le estaba haciendo a mi nieta, pero solo 10 minutos después, me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esa mañana, estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de café ya frío y una inquietud en el pecho que no me dejaba en paz. El sistema de cámaras de seguridad de la casa había estado fallando últimamente. La señal iba y venía, y eso no me tenía nada tranquila. Yo siempre quiero asegurarme de que todo en la casa esté seguro. Así que le llamé al técnico. Era un muchacho joven con una sonrisa amigable, que llegó incluso antes de la hora acordada. Estuvo un rato revisando el grabador, ajustó el módem del wifi y luego se volteó hacia mí, sonriendo. Listo, doña Carmen. La señal ya está estable. Nomás necesita abrir la aplicación en su celular y ya puede ver todo a cualquier hora. Asentí con la cabeza, le di las gracias y lo acompañé a la puerta, sintiéndome un poco más aliviada. Al caer la tarde, fui a recoger a Lucía, mi pequeña nieta, de la escuela. Tiene 8 años, unos ojos grandes y redondos, y una sonrisa tan radiante como el sol que siempre me calienta el corazón. Lucía me tomó de la mano y, mientras caminábamos, me iba contando cosas de la escuela con su vocecita clara como una campanita. Pero ese día, noté que hablaba menos de lo normal. Solo me contestaba con frases cortas y luego caminaba en silencio, mirando de vez en cuando sus zapatitos blancos que ya se veían un poco amarillentos. Me dije a mí misma que a lo mejor estaba cansada o que simplemente había tenido un mal día en la escuela. Justo cuando llegamos a la casa, Ricardo, el novio de Alma, también iba entrando. Se había mudado con nosotros hacía apenas unos meses, aunque todavía no se casaba con mi hija. Ricardo siempre se presentaba con una apariencia impecable, una sonrisa amable y pequeños regalos. Hoy traía una caja de galletas de mantequilla que olían delicioso, justo las que a Lucía le fascinan. Se agachó y le dijo con una voz dulce como la miel: «Para mi princesita». Lucía sonrió ligeramente y tomó la caja, pero noté que no la abrió de inmediato como siempre lo hacía. En lugar de eso, la abrazó contra su pecho, agradeció en voz baja y se fue a sentar en un rincón de la mesa en silencio. La cena transcurrió como de costumbre. Alma estaba ocupada en la cocina y nos gritó a Lucía y a mí que pusiéramos la mesa. Ricardo contó un par de chistes, tratando de aligerar el ambiente, pero me di cuenta de que Lucía solo comía con la cabeza agachada, sin levantar la vista. Le pregunté: «Mi amor, ¿pasó algo divertido hoy en la escuela?». Ella solo negó con la cabeza, y sus palillos se detuvieron sobre el plato de arroz. Alma frunció el ceño y dijo con un tono un poco brusco: «Ya va a empezar con sus cosas, mamá. No la consientas tanto». Me quedé callada, con una punzada de tristeza, pero no quise hacer las cosas más tensas. Después de la cena, me sentí cansada, seguro por la edad, así que pedí permiso para ir a mi cuarto a descansar. A mitad de la noche, me desperté de golpe con la garganta seca. El cuarto estaba completamente oscuro. Solo la luz de la calle se colaba por la rendija de la cortina, dibujando manchas tenues en el techo. Estiré la mano para tomar el vaso de agua en el buró, pero sin querer toqué mi viejo celular. Por una de esas mañas de la edad, abrí la aplicación de las cámaras, solo para checar que todo estuviera en orden en la casa. La pantalla se iluminó, mostrando la sala de siempre, el sofá con la tela desgastada, la mesita de centro de madera y el florero con flores secas que puse en la esquina. No había nadie. Ya la iba a apagar cuando, de repente, una sombra entró en la toma. Era Ricardo. Estaba jalando a Lucía de la mano. Sentí que el corazón se me paraba. Lucía, mi pequeña nieta, estaba parada, inmóvil, con sus manitas apretando el borde de su pijama, sus piecitos como clavados en el suelo. Ricardo se sentó en el sofá, dio unas palmaditas en el espacio a su lado y con una voz grave que cargaba una presión invisible, le dijo: «Ven, siéntate aquí conmigo». Vi claramente la duda en cada movimiento de Lucía. Se quedó parada un momento y luego, lentamente, caminó y se sentó en la mera orillita del sillón, lo más lejos de él que pudo.
Tenía la mirada fija en el piso, sin atreverse a levantarla. Ricardo esbozó una sonrisa, pero esa sonrisa me dio un escalofrío. Sacó un cómic y se lo dio a Lucía. Cuando ella lo tomó, él se inclinó a propósito hacia adelante, pasando su brazo por detrás de la espalda de la niña. Ese gesto, aunque pequeño, me heló la sangre. No parecía el cariño de un tío, sino algo innecesario, lleno de cálculo. Lucía se movió un poquito para alejarse, pero Ricardo de repente la jaló hacia él. Se acercó a su oído y le susurró algo. No pude escuchar qué, pero la cara de Lucía se puso pálida como el papel al instante, y sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror. Sentí que alguien me estrujaba el corazón. Me empezó a faltar el aire, como si de pronto se hubiera vuelto espeso. Quise gritar, quise salir corriendo del cuarto, pero mi cuerpo estaba como congelado. En la pantalla, Lucía hizo el intento de levantarse, como si quisiera escapar, pero Ricardo le agarró el brazo con fuerza, dándole un jalón que la hizo caer en su regazo. Fue un gesto brusco, violento, que hizo que Lucía diera un respingo y sus hombritos empezaran a temblar. Él le dijo algo más, pero su voz era demasiado baja para que la cámara la captara. De repente, miró hacia la cámara, lo que me hizo dar un brinco y sentir el corazón latiéndome a 1000 por hora en el pecho. Pero luego desvió la mirada, como si no supiera que la cámara estaba funcionando. De pronto me acordé. No le había dicho a nadie que ya habían arreglado las cámaras. Nadie en la casa, ni Alma ni Ricardo, sabía que estaba grabando todo. Apagué el celular deprisa, llevándome la mano al pecho, con la respiración atorada. Una mezcla de miedo, coraje e impotencia se apoderó de mí, como una tormenta arrasando mi mente. En mi cabeza solo resonaba una idea. Acabo de ver algo que ninguna abuela en este mundo se atrevería a imaginar. Me acosté, pero aunque cerré los ojos con fuerza, no pude dormir. La imagen de Lucía con la cara pálida y las manos temblorosas agarrando su pijama no dejaba de atormentarme. Me preguntaba, ¿qué está pasando en esta casa? Ricardo, el hombre que yo creía decente, el que Alma amaba, ¿era de verdad la persona que yo pensaba? Y Lucía, mi pequeña nieta, ¿qué era lo que estaba soportando? Apreté la cobija, con el corazón hecho pedazos. Como abuela, me había prometido a mí misma protegerla con mi vida, pero ahora me sentía impotente, como si estuviera frente a un monstruo sin saber cómo enfrentarlo. A la mañana siguiente, la luz del sol se coló por la ventana, pero no pudo disipar el frío que me apretaba el corazón. Estaba parada en la cocina de siempre, tratando de preparar un desayuno delicioso para ahuyentar la angustia que me carcomía por dentro. Preparé un atole de grano, con ese olorcito a maíz tostado, y chocolate caliente, lo que a Lucía siempre le gustaba. Esperaba que los olores cálidos la hicieran sonreír de nuevo, aunque fuera una sonrisita. Le llamé a Lucía para que viniera a desayunar. Entró con los ojos hundidos, como si el mundo entero pesara sobre sus pequeños hombros. Se sentó, tomó la cuchara y le dio un par de vueltas al atole, pero luego la dejó caer y dijo en voz baja, «Ya no quiero, abue». Su voz era tan chiquita como un susurro atorado. La miré a los ojos y vi una tristeza tan profunda que nunca había visto en una niña de 8 años. Mi corazón se encogió, pero traté de mantener una voz suave. «Come otro poquito, mi amor. Este atole te lo preparé especialmente a ti». Alma, mi hija, salió de su cuarto, todavía con el pelo revuelto y la bolsa en la mano. Al ver que Lucía no tocaba el tazón, frunció el ceño y dijo con voz áspera, «Todos los días con sus melindres. Nada más sirves para hacerme enojar». Quise decir algo para calmar las cosas, pero antes de que pudiera hablar, apareció Ricardo. Se paró en la puerta de la cocina, con esa sonrisa de siempre, la misma que ahora me daba escalofríos. Se acercó y dijo con su voz suave como la miel, «Ya, mi amor, no la regañes, deja que yo la convenza». Puso su mano suavemente sobre el hombro de Lucía. Fue solo un roce, pero vi claramente cómo los hombritos de mi nieta dieron un respingo, como si le hubiera dado un toque eléctrico. Todo su cuerpo se encogió y sus manos se aferraron al borde de la mesa, como si quisiera huir. Volteé a ver a Alma, esperando que se diera cuenta de lo raro que era eso. Pero mi hija solo le lanzó una mirada de reojo a Lucía y siguió guardando sus cosas en la bolsa,
preparándose para irse a trabajar. No le prestó la más mínima atención a la reacción de la niña, como si todo fuera normal. Quise gritar, quise decir que algo estaba muy mal, pero tenía un nudo en la garganta y no me salía ni una palabra. Lucía, en silencio, se comió unas cuantas cucharadas más de atole, pero sus movimientos eran lentos, como si solo lo hiciera por compromiso. Luego se levantó, agarró fuerte su mochila y salió corriendo por la puerta, sin decir nada más. La vi irse, esa espaldita pequeña, y sentí el corazón hecho pedazos. Sabía que algo estaba pasando, pero aún no tenía el valor para enfrentar la terrible verdad que había visto la noche anterior. De camino a la escuela, Lucía iba con la cabeza agachada, con la vista clavada en sus zapatitos blancos ya percudidos. Traté de sacarle plática, le pregunté por la tarea, por su maestra, por cualquier cosa que la sacara de su silencio. ¿Qué aprendiste de bueno hoy? Cuéntale a tu abue, le pregunté con voz suave. Pero Lucía solo negaba con la cabeza una y otra vez, con los labios apretados. Me detuve, puse mi mano en su hombro y le dije en voz baja: mi amor, si algo te pone triste, dímelo, ¿sí? Tu abue siempre va a estar aquí para ti. Levantó la vista, con una pizca de duda en sus ojos, pero volvió a negar con la cabeza y dijo con una vocecita: no es nada, abue. Pero la forma en que evitaba mi mirada me dejó el corazón hecho un nudo. A la salida la estaba esperando en la puerta de la escuela. Lucía salió y me dedicó una sonrisa débil al verme, pero esa sonrisa no era suficiente para ocultar el cansancio en su carita. De regreso, empezó a hablar. Me contó de un dibujo que hizo en la clase de artes y de su amiga Sofía que le había compartido un lápiz de color nuevo. La escuché, tratando de disfrutar ese raro momento en que se abría un poco. Pero en cuanto abrimos la puerta de la casa y vio la silueta de Ricardo sentado en el sofá de la sala, los pasos de Lucía se detuvieron en seco. Se quedó completamente parada, apretando las correas de su mochila, con la mirada perdida en otro lado. Ricardo levantó la vista y sonrió con esa falsedad suya. ¿Ya llegó la princesa? Ven acá, mira, hoy tu tío te trajo un dulce. Le mostró una barra de chocolate, del tipo que antes hacía que Lucía gritara de emoción. Pero esta vez, ella solo dijo en voz baja: no me gustan los dulces, y corrió directo a su cuarto, cerrando la puerta de un portazo. El sonido de la puerta retumbó como un cuchillo en mi corazón. Ricardo se encogió de hombros y se rió con desdén. Seguro le está llegando la adolescencia antes de tiempo. ¡Qué genio se carga! Lo dijo en tono de broma, pero su mirada era fría como el hielo, como si me estuviera estudiando. No le contesté, solo me fui en silencio a la cocina, pero por dentro, una tormenta estaba a punto de estallar. Empecé a fijarme en cada pequeño detalle. Los días siguientes, traté de observar más a Lucía. Esa noche, cuando entré a su cuarto a recoger la ropa sucia, la encontré sentada en un rincón, con las rodillas abrazadas, en completa oscuridad, sin la luz prendida. Abrazaba con fuerza su viejo oso de peluche, el que siempre llevaba consigo desde que se llevaron a su papá, Antonio. Me acerqué y le pregunté en voz baja: ¿qué pasa, mi amor? ¿Por qué no prendes la luz? Lucía levantó la vista, con los ojos enrojecidos, pero rápidamente negó con la cabeza. No es nada, abue. Alcancé a ver cómo se bajaba la manga de la pijama, cubriéndose la muñeca. Un mal presentimiento me recorrió, pero no me atreví a mirar de cerca, por miedo a no poder soportar lo que creía que iba a ver. Me senté a su lado, le puse la mano en la cabeza y le acaricié su pelo suave. Tú sabes cuánto te quiere tu abue, ¿verdad? Si algo te da miedo, dímelo. Yo te voy a proteger. Lucía asintió, pero su mirada seguía clavada en el piso, como si guardara un secreto demasiado grande que no se atrevía a contar. Salí del cuarto, pero con el alma pesándome como si cargara piedras. Sabía que tenía miedo y sabía quién era el que la asustaba. Las noches siguientes empecé a prestar más atención. Lucía no dormía bien. Se despertaba sobresaltada a mitad de la noche. Una vez, escuché quejidos desde su cuarto. «No, no, por favor». Su voz temblaba, como si suplicara en medio de una pesadilla. Corrí, prendí la luz y la encontré hecha un ovillo en la cama, empapada en sudor. La abracé fuerte y le susurré:
Tranquila, mi amor. Aquí está tu abue. Pero Lucía solo me abrazó sin decir nada, su cuerpecito temblando en mis brazos. Cada vez que Ricardo se acercaba, veía claramente el pánico en los ojos de Lucía. Cuando él le llevaba un jugo, ella solo sostenía el vaso sin beber, con las manos temblorosas. Cuando él le daba una palmada en el hombro, ella daba un respingo, como si el simple contacto le doliera. Pero delante de todos, Ricardo siempre era el hombre perfecto. Se reía, platicaba, me ayudaba a cargar las bolsas del mercado, arreglaba la tubería rota e incluso le compraba cuadernos nuevos a Lucía. Alma lo miraba con admiración, como si fuera el héroe de su vida. Pero yo podía ver detrás de esa máscara. Veía cómo miraba a Lucía cuando creía que nadie se daba cuenta, una mirada que ahora me helaba la sangre. Por la tarde, me senté junto a la ventana. La luz dorada y tenue del sol se colaba por el cristal, reflejándose en el suéter desgastado de Lucía que yo remendaba con esmero. Sentía el corazón pesado, como si los días felices de mi familia hubieran quedado sepultados bajo el polvo del tiempo. Cada puntada que daba la aguja en la tela era como un corte en mi corazón, arrastrándome a los días en que la risa de Lucía era la música más hermosa de esta casa. Recuerdo los años en que Alma, mi hija, era joven, cuando brillaba como el sol. Alma tuvo un matrimonio feliz con Antonio, su ex esposo, a quien yo siempre quise como a un hijo. Antonio era ingeniero civil, un hombre bueno, de pocas palabras, pero con un corazón tan grande como el cielo de México. Cada tarde al volver del trabajo, levantaba a Lucía en brazos, la sentaba sobre sus hombros y los dos se reían a carcajadas camino al parque de la esquina. «¡Abue, quiero nieve de fresa!», gritaba Lucía con su voz cristalina y Antonio me guiñaba un ojo, fingiendo quejarse. «Esta niña, todos los días nieve de fresa, creo que voy a tener que plantar un campo de fresas para ti». Yo los veía desde el porche, a los dos tomados de la mano, y sentía el corazón calientito, como si el fuego del hogar me arropara. Las cenas eran el momento que más atesoraba. Antonio siempre era atento, me servía un vaso de agua y me preguntaba con su voz grave y cálida: «¿Cómo está, suegra? ¿No se cansó mucho hoy?». Alma parloteaba sobre su trabajo, desde la nueva compañera que hablaba mal del jefe, hasta los proyectos que la tenían emocionada. Lucía, que entonces tendría 3 o 4 años, se sentaba en su sillita alta, moviendo sus piecitos, y soltaba carcajadas cada vez que Antonio la hacía reír. Su risa era como un carillón de viento, resonando por toda la casa, haciendo que todo mi cansancio se desvaneciera. Solía decirme a mí misma: «Con que mi familia siga siempre así, no necesito nada más». Pero un día fatídico, todo se rompió como un sueño hecho pedazos. Recuerdo perfectamente esa tarde, cuando la puerta de la casa se abrió de golpe. 3 policías entraron con rostros fríos y leyeron una orden de arresto contra Antonio por un delito de corrupción en una gran obra. Me quedé helada, sin poder creer lo que oía. Alma gritaba, con la voz desgarrada: «No, se equivocan, mi esposo no hizo nada malo». Lucía, que apenas tenía 5 años, se aferró a mi falda y con sus ojitos confundidos me preguntó: «Abue, ¿a dónde va mi papi? ¿Por qué se lo llevan?». La abracé con fuerza, tratando de que mi voz sonara tranquila, pero por dentro sentía un fuego que me quemaba. «Tu papi solo se va de viaje de trabajo, mi amor. Va a regresar pronto». Le mentí, solo para que no tuviera miedo, pero ni yo misma sabía si Antonio volvería algún día. Desde entonces, la risa desapareció de la casa. Alma cambió por completo. Se volvió irritable, amargada, como si toda la miseria del mundo fuera culpa de Lucía. Recuerdo una noche en que Lucía tiró un vaso de jugo de naranja y Alma le gritó: «Siempre eres tú. Si no fuera por ti, mi vida no sería esta porquería. Tú eres la carga que me arrastra al lodo». Lucía se quedó quieta, con los ojos llenos de lágrimas, y a mí se me partió el alma. La jalé hacia mí, tratando de consolarla, pero las palabras de Alma eran como cuchillos clavándose en mi corazón. Quise decir algo, quise defender a Lucía, pero cada vez que abría la boca, Alma me callaba. «No te metas, mamá. Tú no entiendes nada». Me sentí impotente. Solo podía abrazar a mi nieta y susurrarle: «Aquí estoy, no tengas miedo». El tiempo pasó, y Alma se encerró más en sí misma,
enfocada solo en su trabajo y en un dolor que nunca compartió conmigo. Yo intentaba ser el pilar para las dos, pero cada día me sentía más como una sombra en mi propia casa. Hasta que un día, Alma regresó con una sonrisa radiante que no le había visto en mucho tiempo. Venía tomada de la mano de un hombre y me lo presentó con la voz llena de orgullo. «Mamá, él es Ricardo, es muy bueno y me va a ayudar a rehacer mi vida». Miré a Ricardo, un hombre alto, de sonrisa amable y mirada astuta. Me llamó Doña Carmen, con una voz respetuosa, y trajo una canasta de fruta de regalo. Le devolví la sonrisa, pensando que quizás esta era una luz de esperanza para mi familia. Poco después, Alma dejó que Ricardo se mudara a la casa, aunque no hubo boda. No me opuse, solo esperaba que Alma encontrara la felicidad después de tantos años de sufrimiento. Ricardo parecía el hombre perfecto. Me ayudaba con las bolsas del mercado, arreglaba la tubería rota de la cocina e incluso pintó la pared de la sala que ya se estaba desconchando. Con Lucía jugaba el papel de un tío dedicado. Le compraba útiles nuevos, a veces la llevaba y traía de la escuela, y siempre la defendía cuando Alma la regañaba. «Ya, mi amor, es una niña, no seas tan dura con ella», le decía con voz suave, haciendo que Alma sonriera y lo abrazara. Llegué a pensar que tenía suerte de tener a alguien como Ricardo en casa, alguien que nos trajera la estabilidad que habíamos perdido, pero a veces presenciaba momentos que me dejaban una espina en el corazón. Una vez, mientras Lucía hacía la tarea en la mesa del comedor, Ricardo se paró detrás de ella, observándola más tiempo de lo necesario. Esa mirada no era la de un tío preocupado, era algo más que no podía describir, como una sombra oscura acechando. Me decía a mí misma, seguro ya estoy vieja y veo cosas donde no las hay. Trataba de ignorarlo, pero esa sensación de inquietud crecía, sobre todo después de lo que vi en la cámara anoche. Esas imágenes fueron como una puñalada en el corazón, haciéndome darme cuenta de que no estaba imaginando nada. Ricardo, el hombre que todo el barrio elogiaba, escondía un demonio bajo su máscara perfecta. Esa noche, la cocina olía a la carne asada que Alma estaba preparando. El sonido del cuchillo picando la verdura, mezclado con el chisporroteo de la carne en el comal, parecía un intento de ahogar la tensión que me apretaba el corazón. Me paré junto a la puerta de la cocina, apretando un viejo pañuelo en la mano, juntando todo el valor que tenía para decir lo que sabía que sacudiría a mi familia hasta los cimientos. No podía seguir callada, no podía permitir que Lucía, mi pequeña nieta, siguiera viviendo con miedo. Respiré hondo, entré a la cocina y con la voz temblorosa pero tratando de sonar firme, dije: «Alma, necesito hablar contigo. He visto que Ricardo tiene gestos con Lucía que no están bien». Apenas salieron las palabras, sentí como si todo el cuarto se hubiera quedado en silencio. El cuchillo se detuvo. Alma se volteó de golpe, con los ojos encendidos como dos llamas, lanzándome una mirada furiosa que nunca le había visto. «Ya vas a empezar otra vez, mamá», espetó con la voz afilada como una navaja. «Siempre estás imaginando cosas. Seguro la niña anda inventando cuentos para llamar la atención. No le gusta que yo tenga a alguien nuevo. ¿No te das cuenta?» Sentí un sabor amargo en la garganta, como si me hubiera tragado una píldora de veneno. Quise gritarle, decirle que no estaba imaginando nada, que había visto con mis propios ojos las acciones de Ricardo en la cámara. Metí la mano temblorosa en la bolsa de mi delantal, a punto de sacar el celular para mostrarle el video horrible. Pero justo en ese momento, la puerta se abrió. Ricardo entró, cargando una bolsa del mandado, el rostro radiante con esa sonrisa de siempre, que ahora me daba escalofríos. Puso la bolsa en la mesa, nos miró a Alma y a mí, y preguntó con una falsa preocupación: «¿Qué pasa, mis amores? ¿Por qué esas caras tan serias?». Alma no me dejó ni abrir la boca. Se volteó hacia Ricardo, con la voz llena de coraje, como si yo la hubiera ofendido. «Mi mamá anda diciendo cosas de ti otra vez. Dice que te portas mal con Lucía. ¡Qué ridículo!». Me quedé paralizada, sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Las palabras de Alma fueron como una puñalada, no solo en mi corazón, sino que me hicieron darme cuenta de que ella se había puesto completamente del lado de Ricardo,
en contra de su propia madre. Ricardo me miró, abriendo los ojos de par en par, actuando una escena perfecta. «Suegra, ¿usted cree que yo sería capaz de algo así?», dijo, con la voz temblorosa, como si estuviera profundamente herido. «Yo siempre he visto a Lucía como si fuera mi propia hija. ¿No ve cómo he tratado de cuidar de esta familia?». Hizo una pausa, fingiendo que se le quebraba la voz, y se pasó la mano por los ojos como si contuviera las lágrimas. «No entiendo por qué desconfía así de mí, doña Carmen». La forma en que me llamó doña Carmen, con esa voz respetuosa, ahora solo me provocaba asco. Alma se acercó de inmediato, lo rodeó con sus brazos y lo consoló. «No le hagas caso, mi amor. Mi mamá ya está grande, se imagina cosas. Yo te creo a ti, sé que nunca harías algo así». Su sonrisa era tierna, su mirada hacia Ricardo estaba llena de amor, como si él fuera su mundo entero. Me quedé muda. Mi hija, mi propia sangre, estaba defendiendo a un monstruo y me estaba haciendo a un lado. Quise gritar, quise sacudir a Alma y decirle que estaba ciega, que estaba poniendo a su propia hija en peligro, pero no pude. Las palabras se me atoraron en la garganta y me quedé ahí, impotente, viendo cómo Ricardo, por encima del hombro de Alma, me dedicaba una sonrisa casi imperceptible. Era la sonrisa de un ganador, una sonrisa que me heló la sangre. Me di la vuelta en silencio y caminé hacia mi cuarto, con los pies pesados como si arrastrara cadenas. La impotencia me invadió como una ola gigante que me hundía en el fondo del mar. Cerré la puerta de mi cuarto, me dejé caer en la cama y me cubrí la cara con las manos. Yo crié a Alma, la amé, sacrifiqué mi vida entera para que ella tuviera algo mejor, y ahora ella me veía como una enemiga, una vieja paranoica que intentaba arruinar su felicidad. Me pregunté, ¿qué hizo que Alma cambiara tanto? ¿Acaso el dolor por lo de Antonio le endureció el corazón? ¿O fue que Ricardo la manipuló tan hábilmente que la convirtió en una extraña para su propia madre? Esa noche, la cena fue un infierno silencioso. Alma me ignoró a propósito, solo platicaba animadamente con Ricardo. «¿Qué te parece este platillo, mi amor?». Me enseñó a hacerlo una compañera del trabajo, decía sonriendo, con una alegría que parecía no importarle nada más. Ricardo asentía, elogiándola. «Está delicioso, mi vida. Eres una cocinera increíble». Se volteó hacia mí con una sonrisa falsa. «¿A usted qué le pareció, doña Carmen?». Solo asentí, sin contestar, porque sabía que si abría la boca, no podría contener las palabras que se agolpaban en mi garganta. Lucía estaba sentada a mi lado, tiesa como una estatua, comiendo con la cabeza agachada, sin atreverse a mirar a nadie. Sus manitas se aferraban a los cubiertos, como si tratara de contener algo. Después de la cena, vi que Ricardo sacó de su bolsa un ramo de rosas rojas y se lo dio a Alma con voz melosa. «Para ti, porque siempre me haces feliz». Alma sonrió radiante, lo abrazó, con los ojos brillando de alegría. «Gracias, mi amor, qué hermosas», exclamó, y luego se volteó hacia mí, con un dejo de reproche en la voz. «¿Ves, mamá? Ricardo siempre es así de detallista». No respondí, solo me levanté en silencio a recoger los platos, con el corazón hecho pedazos. Mientras tanto, Lucía se levantó sin hacer ruido, se escabulló a su cuarto y cerró la puerta sin decir una palabra. Fui tras ella, con la intención de consolarla, pero al llegar a la puerta, escuché un sollozo suave desde adentro. Me detuve, con la mano en la perilla, pero no me atreví a entrar. El llanto de Lucía era como un cuchillo en mi corazón. Cada sollozo era un recordatorio de que estaba fallando en protegerla. Me quedé parada un largo rato en el pasillo oscuro, sintiéndome más sola que nunca. A la mañana siguiente estaba en el patio, barriendo las hojas secas que cubrían el camino. La luz del sol de la mañana me daba en la cara, pero no podía quitar el frío que me apretaba el corazón. Todavía me atormentaba la conversación de anoche con Alma, la mirada triunfante de Ricardo y el llanto ahogado de Lucía detrás de la puerta de su cuarto. Barría las hojas, tratando de concentrarme en cada movimiento de la escoba, pero mi mente no dejaba de pensar en la imagen de mi nieta temblando, acurrucada en el rincón oscuro de su habitación. De repente,
El sonido del teléfono me sacó de mis pensamientos. Me sobresalté y saqué el viejo celular de la bolsa de mi mandil. Era la maestra Mariana, la maestra de Lucía. Su voz al otro lado de la línea sonaba urgente, no como las otras veces que llamaba para preguntar algo de rutina. «Doña Carmen, ¿podría venir a la escuela de inmediato, por favor? Es algo importante sobre Lucía». El corazón me empezó a latir con fuerza, como si alguien me lo estuviera apretando. No pregunté más, solo respondí deprisa: «Voy para allá», y colgué. Con las manos temblorosas, cerré la puerta con llave, tomé mi viejo suéter colgado en la esquina y salí a la calle a toda prisa. Durante todo el camino a la escuela no podía dejar de pensar en Lucía. ¿Qué habría pasado? ¿Se habría metido en problemas en clase? ¿O una idea horrible cruzó mi mente, haciéndome temblar? ¿Tendría algo que ver con Ricardo? Al llegar a la puerta de la escuela, la maestra Mariana ya me estaba esperando. Su rostro reflejaba preocupación y sus ojos mostraban una clara tensión. No dijo mucho, solo me hizo una seña para que la siguiera a una sala de maestros vacía. El ambiente en la habitación era pesado, como si ocultara un secreto terrible. Lucía estaba sentada allí, en una pequeña silla de madera, abrazando su mochila contra el pecho como si fuera su único escudo. A su lado estaba Sofía, su mejor amiga, cuya manita sostenía con fuerza la de Lucía, sin soltarla. Al verme, Lucía levantó la vista, pero su mirada estaba vacía y apretó los labios, tratando de no mirarme directamente. Sentí el miedo que emanaba de su pequeño cuerpo y mi corazón se sintió como si se partiera en dos. La maestra Mariana deslizó un cuaderno de dibujo hacia mí y dijo con voz grave: «Doña Carmen, creo que debería ver esto». Tomé el cuaderno y con manos temblorosas lo abrí. En la página apareció un dibujo que me dejó sin aliento. Era una figura deforme, alta, como un monstruo con ojos rojos brillantes, cuyos brazos largos se extendían hacia una niña diminuta acurrucada en un rincón oscuro. Los trazos eran toscos, llenos de colores sombríos, como si hubieran sido dibujados en un ataque de desesperación. Pasé a las siguientes páginas y mi corazón se hundió cada vez más. Todas eran imágenes similares: el monstruo de ojos rojos, la niña pequeña con cara de pánico y la oscuridad cubriendo toda la hoja. Levanté la vista hacia la maestra Mariana, tratando de que mi voz no temblara. ¿Qué es esto, maestra?» La maestra bajó la voz, como si temiera lastimar a alguien más. Le pregunté a Lucía quién era. Me respondió: «Es el novio de mi mamá». Esas palabras fueron como una puñalada directa en mi corazón. La cabeza me daba vueltas, todo a mi alrededor se volvió borroso. Ricardo. Él era el monstruo en los dibujos de Lucía. Me volví para mirar a mi nieta, pero ella solo agachó la cabeza, con los labios apretados, como si estuviera conteniendo un secreto demasiado grande. Sofía, la amiguita de Lucía, habló tímidamente, con una vocecita pero llena de preocupación. «Señora, una vez Lucía me dijo que le daba mucho miedo llegar a su casa. Me dijo que cada vez que ese señor la miraba, sentía muy feo. Y también me dijo que a veces la llamaba a su cuarto cuando su mamá no estaba». Las palabras de Sofía fueron como un trueno en mi cabeza. Sentí que la sangre se me helaba y la respiración se me atoraba en el pecho. Acerqué una silla a Lucía, me arrodillé frente a ella, la abracé con fuerza y le dije con voz temblorosa: «Mi amor, lo que sea, cuéntaselo a tu abue. Estoy aquí, te voy a proteger». Lucía negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, pero luego se acercó a mi oído y susurró una frase que me destrozó el alma: «Abue, llévame a donde sea, pero no me hagas volver a esa casa. Tengo mucho miedo». Su voz era diminuta, temblorosa, como una última súplica. La abracé con más fuerza, sintiendo su cuerpecito temblar en mis brazos. Sus sollozos ahogados eran como cuchillos en mi corazón. Quería llorar, quería gritar, pero sabía que tenía que ser fuerte. Por Lucía, no podía permitirme ser débil. La maestra Mariana me miró con una mirada llena de compasión, pero también de urgencia. «Doña Carmen, he estado observando a Lucía estas últimas semanas. Ya no es la misma. Habla poco, no sonríe,
y estos dibujos demuestran que tiene mucho miedo. Como maestra, solo puedo informar a la familia, pero usted tiene que hacer algo de inmediato. Asentí sin decir más. Sabía que tenía razón. Había esperado demasiado. Había deseado que todo fuera un malentendido. Pero ahora, los dibujos de Lucía y su súplica eran la prueba más clara. Levanté a Lucía en brazos, la abracé con fuerza y salí de la habitación. Ella escondió su cara en mi hombro, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos ahogados. «Abue, no quiero volver a casa», susurró Lucía, con una voz tan débil que casi se desvanecía. La apreté más fuerte y le susurré de vuelta. «No voy a dejar que tengas miedo nunca más, mi amor, te lo prometo». De repente, me acordé de Esteban Morales, un psicólogo que había sido muy amigo de mi esposo cuando vivía. Esteban era un hombre bueno, siempre dispuesto a escuchar y entender, y sabía que era el único que podía ayudarme a comprender mejor lo que le pasaba a Lucía. Tomé el teléfono y con manos temblorosas marqué su número. Cuando su voz sonó al otro lado, casi me ahogó. «Esteban, necesito verte. Es sobre Lucía, mi nieta. Es algo muy grave. Aceptó verme ese mismo día, citándome en su consultorio privado en el centro de la ciudad. Tráela para acá, Carmen», dijo, con su voz grave pero llena de preocupación. «Haré todo lo que pueda». Asentí, aunque él no podía verme, y colgué, sintiendo como si hubiera encontrado un rayo de esperanza en medio de la tormenta que me ahogaba. Miré a Lucía, todavía acurrucada en mis brazos, su manita aferrada a mi blusa, como si temiera que si la soltaba, se la llevaría el viento. «Abue, estoy muy cansada», susurró con voz débil. Le acaricié el pelo, tratando de que mi voz sonara lo más dulce posible. «Descansa un poquito, mi amor. Te voy a llevar a un lugar seguro». Por la tarde, llevé a Lucía de la mano al consultorio del doctor Esteban. El lugar era luminoso y cálido, con dibujos divertidos de niños colgados en las paredes, elefantes voladores, peces sonrientes y casitas de colores. Pero ese ambiente alegre no podía disipar el miedo en mi corazón. Lucía apretaba mi mano con fuerza. Sus pasos eran lentos, como si cada uno fuera un gran esfuerzo. Le apreté suavemente la mano y le susurré: «No te preocupes, mi amor. El doctor Esteban es amigo de la Abue. Es muy bueno». El doctor Esteban salió, con el pelo ya canoso, pero con la misma sonrisa amable de siempre. Me estrechó la mano con fuerza, con una mirada llena de compasión, y luego se sentó frente a Lucía, poniéndose a su altura. «Hola, Lucía», dijo, con una voz cálida como la de un abuelo. «Tú tranquila, ¿me? Aquí nadie te va a obligar a decir nada. ¿Quieres hacer un dibujo? Dibuja lo que tú quieras». Lucía se quedó en silencio, con la vista clavada en el suelo, sus manos todavía abrazando al oso de peluche que le traje, el regalo de Antonio, lo único que siempre conservaba a su lado. Esteban puso frente a ella una caja de crayones y una hoja en blanco, y luego se echó para atrás, observando en silencio. Al principio, Lucía no tocó los crayones. Se quedó sentada, con la mirada perdida, como si estuviera en un mundo al que yo no podía llegar. Me senté a su lado, con el corazón hecho pedazos, queriendo abrazarla, pero sin atreverme a interrumpir. Luego, como impulsada por una emoción que no podía contener, la manita de Lucía, temblando, tomó el crayón negro. Los primeros trazos aparecieron, lentos, dudosos. Poco a poco, una silueta gigante se formó en el papel. Una figura alta, deforme, con 2 cuernos puntiagudos en la cabeza y brazos extendidos como una jaula que aprisionaba a una niña diminuta. La niña del dibujo estaba acurrucada, con los ojos grandes y redondos llenos de pánico, sus brazos abrazándose a sí misma como si quisiera desaparecer. Miré el dibujo, con un dolor agudo en el pecho. La imagen era demasiado parecida a las que había visto en su cuaderno de la escuela, pero esta vez el miedo de Lucía parecía dibujado con más claridad, con más fuerza, como un grito silencioso. El doctor Esteban solo asintió en silencio, su mirada fija en cada trazo, sin ninguna prisa. Cuando Lucía dejó el crayón, se volteó para abrazar a su oso de peluche, escondiendo la cara en él, como si quisiera escapar del mundo.
Esteban preguntó con delicadeza: ¿Quién es Lucía? ¿Quieres contarme? Pero la niña solo negó con la cabeza. Sus ojos llenos de lágrimas me miraron, una mirada suplicante, como si me pidiera que la salvara de esa pesadilla. Después de la sesión, Esteban me llevó al pasillo, cerrando la puerta para que Lucía no escuchara. Su rostro se puso serio y su voz se volvió grave. Doña Carmen, la niña muestra signos de un trauma psicológico muy severo. Estos dibujos, junto con su comportamiento retraído, indican que el miedo se ha arraigado profundamente en su mente. El riesgo de depresión es muy alto, y si no se interviene a tiempo, las consecuencias pueden ser mucho peores. Asentí, apretando la correa de mi bolso, sintiendo que el mundo entero se me venía encima. Él continuó, con urgencia en su voz. Mi consejo es este: bajo ninguna circunstancia deje a Lucía sola con ese hombre. Necesita sacarla de ese ambiente de inmediato. ¿Tiene alguna prueba para confirmar esto? Temblando, le conté lo que vi en la cámara, los gestos de Ricardo, la mirada de pánico de Lucía y los dibujos de la escuela. Esteban escuchó, asintiendo, y luego me puso una mano en el hombro. Está haciendo lo correcto, Carmen, pero necesita actuar rápido. Voy a redactar un informe oficial sobre el estado de Lucía, pero usted debe llevarla a un lugar seguro y denunciar esto a las autoridades. Asentí, con un nudo en la garganta. Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme a Ricardo, de convencer a Alma y posiblemente llevar el asunto a los tribunales me aterraba. Pero por Lucía ya no había marcha atrás. Al salir del consultorio, Lucía no me soltó la mano. Su manita estaba helada. Susurró con una voz débil: Abue, no me dejes volver a esa casa, por favor. Esas palabras fueron como una daga en mi corazón. Me detuve, me arrodillé frente a ella y la abracé con todas mis fuerzas. Te lo prometo, mi amor, le dije con la voz quebrada. No voy a dejar que nadie te vuelva a hacer daño. Te voy a llevar a un lugar seguro. Lucía escondió su cara en mi hombro. Sus sollozos suaves me hicieron querer llorar con ella. Pero me contuve, me sequé las lágrimas, me levanté y, tomándola de la mano, salimos. Mi corazón estaba pesado, pero lleno de determinación. Me prometí a mí misma: a partir de este momento, yo sería la última muralla para proteger a Lucía, aunque tuviera que enfrentarme al mundo entero, incluida a mi propia hija. Sabía que el camino por delante estaría lleno de espinas, pero por mi nieta estaba dispuesta a todo. Después de la visita al doctor Esteban, sentí como si el mundo se estuviera derrumbando a mis pies. Sus palabras sobre el estado psicológico de Lucía, sobre el miedo tan arraigado en su alma, eran como una campana de alarma que no dejaba de sonar en mi cabeza. Yo, Carmen, una abuela de 68 años, sabía que no podía seguir esperando. Tenía que actuar, tenía que buscar ayuda para proteger a mi pequeña nieta. Pero la casa, que alguna vez fue mi hogar, ahora se sentía como una cárcel llena de sombras. Decidí buscar a mis vecinos, las caras conocidas con las que platicaba todos los días, esperando que entendieran y me apoyaran. Salí de casa, con el corazón pesado, pero aferrándome a un poco de esperanza. La primera persona que busqué fue a doña Rosa, mi vecina de enfrente, a quien siempre había considerado una amiga. Estaba sentada en su porche, tejiendo a la sombra de un olivo. Respiré hondo, me acerqué y le dije con voz cautelosa: Doña Rosa, necesito hablar con usted. ¿Alguna vez ha notado algo extraño entre Ricardo y mi nieta Lucía? Esperaba que sintiera la seriedad en mi voz, que me escuchara. Pero doña Rosa levantó la vista, dudó un momento y luego soltó una risita nerviosa que me heló el corazón. ¿Ricardo? Por Dios, Carmen, si es un pan de Dios. La semana pasada hasta se subió al techo para arreglarme un foco. ¿Cómo se le ocurre levantarle falsos a una persona tan buena? Las palabras de doña Rosa fueron como un golpe en el pecho. Traté de mantener la calma y le expliqué: Rosa, no estoy inventando nada. He visto cosas que me preocupan, y hasta la maestra de Lucía se ha dado cuenta de que la niña tiene miedo. Pero ella solo negó con la cabeza, con una mirada de lástima. Carmen, no piense de más.
Ricardo es un hombre decente. Todo el barrio lo sabe. A lo mejor usted ya por la edad se preocupa de más. Me quedé helada, sintiendo que el piso se hundía bajo mis pies. Doña Rosa, con quien había compartido tantas historias, ahora me miraba como si fuera una vieja loca que solo busca problemas. No me di por vencida. Seguí caminando y toqué en la casa de don Luis, el dueño de la tiendita de la esquina, quien siempre me saludaba con una sonrisa amable por las mañanas. Le conté la historia, tratando de que mi voz sonara tranquila. «Don Luis, ¿usted ha visto que Ricardo haga algo raro con Lucía?» La niña está muy asustada. Don Luis dejó de contar dinero, me miró con desconfianza y luego afirmó: «¿El joven Ricardo? Si todos los días pasa a comprarle cosas a Alma y hasta les compra dulces a los niños del barrio. Un hombre tan de familia, ¿qué se le puede criticar, doña Carmen?». Quise decir más. Quise hablarle del video, de los dibujos de Lucía, pero la mirada de don Luis me decía que no lo molestara más. Me di la vuelta en silencio, con el alma en un hilo. Continué por la calle, tocando puerta por puerta, desde la casa de doña Clara hasta la del joven Miguel. Pero cada puerta que se abría solo traía más decepción. Todos tenían una buena historia sobre Ricardo. Uno contaba que les ayudó con la mudanza, otro que les arregló una tubería sin cobrarles. Doña Teresa, la más anciana del barrio, incluso me lo dijo directamente a la cara: «Ricardo me trata como si fuera su madre, Carmen. Tienes un yerno tan bueno y no lo sabes apreciar. Deja de arruinarle la felicidad a tu hija». Sus palabras fueron como una navaja, cortando profundo en mi corazón. Me quedé aturdida, sin poder creer que todo el barrio, la gente que yo consideraba mis amigos, me diera la espalda por alguien como Ricardo. Él había construido en silencio una fachada perfecta, haciendo que todos creyeran que era un hombre ejemplar, y que yo solo era una vieja paranoica. Regresé a casa, arrastrando los pies como si llevara grilletes. Lucía seguía en casa de doña Rosa, donde la había dejado para que estuviera a salvo. No quería que se enfrentara a Ricardo, no quería que sufriera ni un segundo más de miedo. Sentada en la cocina fría, reuní el valor para intentar convencer a Alma una última vez. Cuando Alma salió de su cuarto, con una taza de café en la mano, la llamé. «Alma, necesito hablar». Me miró con los ojos fríos, pero se sentó. Respiré hondo y le dije con voz temblorosa: «Hija, tengo pruebas. Vi a Ricardo haciendo algo que no está bien con Lucía en la cámara, y el psicólogo dice que la niña tiene un trauma. Por favor, piensa en Lucía». Alma golpeó la taza contra la mesa, con la voz afilada como un cuchillo. «Ya basta, mamá. La que está destruyendo a esta familia eres tú. Ricardo fue quien me levantó después de tantos años viviendo en un infierno. Y esa niña…». Hizo una pausa, con los ojos encendidos de ira. «Esa niña solo es una carga. No le creas sus mentiras». Me quedé petrificada, viendo a Lucía asomarse detrás de mí, sus manitas temblorosas aferradas a mi mandil. Las palabras de Alma eran como dagas en mi corazón, doliéndome tanto que me costaba respirar. Mi hija, la que yo crié, ahora llamaba a su propia hija una carga y defendía a un hombre que yo sabía que era un demonio. Me levanté, apretando la mano de Lucía, y miré a Alma directamente a los ojos. Mi voz temblaba, pero estaba llena de determinación. «Si ya no me crees a mí, ni le crees a tu propia hija, entonces a partir de hoy, Lucía y yo ya no somos tu familia». Alma soltó una risa amarga, con la mirada helada. «Perfecto, no necesito a nadie, con Ricardo me basta». Se volteó para abrazar a Ricardo, que acababa de entrar al cuarto. Su mirada pasó sobre mí con una sonrisa disimulada, como si supiera que había ganado. Saqué a Lucía de la habitación, cerrando la puerta a mis espaldas. El sonido de la puerta al cerrarse fue como una declaración final, separándome a mí y a mi nieta de la casa que alguna vez fue nuestro hogar. Dentro de mí, una llama de determinación se encendió. Sabía que estaba perdiendo a Alma, que estaba perdiendo al barrio que fue mi comunidad, pero no me importaba. Por Lucía, estaba dispuesta a cambiarlo todo. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación ardiente en el corazón. Después de meses viviendo con miedo e impotencia, sabía que no podía permitir que Lucía siguiera sufriendo ni un segundo más. Las súplicas de mi nieta,
Sus dibujos perturbadores y el diagnóstico del doctor Esteban eran como un fuego que me empujaba a actuar. No podía dejar que Ricardo siguiera escondiendo al demonio que llevaba dentro bajo esa máscara de perfección. Hoy sacaría la verdad a la luz, sin importar el precio. Me senté en la mesa de la cocina. La luz de la mañana entraba por la ventana, pero no lograba calentar el frío que sentía en el alma. Frente a mí estaba mi viejo celular con el video de la cámara, la prueba irrefutable de los actos horribles de Ricardo. Con cuidado, guardé una copia del video, anoté la fecha exacta y saqué los dibujos de Lucía que la maestra Mariana me había dado. Esos trazos de crayón negro, rojo y azul oscuro que formaban la imagen del monstruo de ojos brillantes y la niña acurrucada en un rincón me partían el corazón cada vez que los veía. También imprimí las fotos de los moretones tenues en la muñeca de Lucía, esas marcas que descubrí por accidente cuando se bajó la manga de prisa. Organicé cada prueba cuidadosamente en un folder, con las manos temblorosas pero con el corazón firme. Le llamé a Lucía, que se estaba quedando con Doña Rosa, y le dije: «Mi amor, hoy vas a venir conmigo, vamos a hacer algo muy importante». Levantó la vista, todavía con un poco de miedo en sus ojos, pero asintió, aferrándose a su oso de peluche. La llevé a la delegación de policía, caminando con pasos pesados pero sin dudar. Dentro de mí, una voz no dejaba de repetirme: «Carmen, por Lucía, tienes que hacer esto». Al entrar, nos atendió un policía joven llamado Jiménez. Tenía un rostro serio pero una mirada amable. Puse el folder sobre el escritorio y le dije con la voz entrecortada: «Oficial, vengo a denunciar algo muy grave. Es sobre mi nieta, Lucía». Jiménez me escuchó con atención mientras le contaba todo, desde el video de la cámara y los dibujos de Lucía hasta el diagnóstico del doctor Esteban sobre su estado psicológico. Traté de mantener la voz firme, pero cada vez que mencionaba a Ricardo, no podía evitar que las lágrimas rodaran por mis mejillas. Traté de decírselo a mi hija, pero no me cree, dije, con un nudo en la garganta. No puedo dejar que mi nieta siga viviendo con este miedo. Jiménez asintió, revisó cada página del folder y luego puso el video en su computadora. Cuando apareció la imagen de Ricardo jalando a Lucía hacia él, su expresión se endureció. Dijo con voz grave: «No se preocupe, doña Carmen. Esta evidencia es muy clara. Vamos a iniciar la investigación de inmediato». Esa tarde, me paré al otro lado de la calle, abrazando a Lucía, mientras veía una patrulla estacionarse frente a la casa. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de nervios y alivio. Ricardo estaba sentado en el porche, con una cerveza en la mano, tan tranquilo como siempre. Pero cuando vio a los policías bajarse, su cara cambió de color y la lata de cerveza se le cayó de la mano, rompiéndose en el suelo. Alma salió corriendo de la casa, desesperada, y se paró frente a la puerta con los brazos extendidos. «Se equivocan. Mi esposo no hizo nada. No pueden entrar». Su voz sonaba rota, llena de angustia, pero yo me quedé quieta, abrazando a Lucía para que no tuviera que ver ese desastre. Un policía leyó la orden de arresto con voz firme. «Ricardo Morales queda detenido como sospechoso de corrupción de menores». Ricardo balbuceaba que era inocente, con la voz temblorosa. «Yo no hice nada. Todo es un invento de esa vieja. No tienen pruebas». Pero cuando las esposas se cerraron en sus muñecas, solo pudo agachar la cabeza, con la mirada llena de pánico. Alma lloraba, aferrándose al brazo de un oficial. «Por favor, no se lo lleven. Es inocente. Mi mamá lo inventó todo». Escuché esas palabras y sentí el corazón partirse. Mi hija, la que yo crié, ahora gritaba para defender al hombre que le había hecho daño a su propia hija. El policía miró a Alma y dijo con voz fría: «Usted también tendrá que acompañarnos a la delegación para la investigación, por sospecha de encubrimiento». Alma se quedó helada, negando con la cabeza una y otra vez, pero al final también se la llevaron en la patrulla. Lucía se acurrucó contra mí y susurró: «Abue, ¿mi mamá va a estar bien?». La abracé más fuerte, tratando de que mi voz sonara tranquila. «Tu mamá va a estar bien, mi amor, pero ahora
Mi deber es protegerte a ti primero. Dentro de mí, el dolor se mezclaba con el alivio. Había hecho lo que tenía que hacer, aunque eso significara perder a Alma. Los vecinos empezaron a juntarse alrededor de la casa, cuchicheando. Algunos se tapaban la boca, sorprendidos, otros susurraban avergonzados. Doña Teresa, la que me había criticado, se quedó parada en la esquina balbuceando. «No puede ser», el joven Ricardo. Algunos empezaron a mirarme con ojos de culpa. Don Luis, el de la tiendita, se acercó y dijo con voz temblorosa: «Doña Carmen, nosotros nos equivocamos. Nunca me imaginé». Solo asentí, sin responder. No los culpaba, pero el dolor en mi corazón era demasiado grande como para perdonar tan pronto. La noticia se esparció como pólvora. Unos días después, los periódicos locales publicaron la historia. Arrestan a hombre con fachada de buen vecino por corrupción de menores. Esas palabras, aunque confirmaban la verdad, me dolían. No quería que el mundo entero supiera del dolor de mi familia, pero sabía que era el precio a pagar para proteger a Lucía. Me senté en el sillón, abrazándola, mientras ella se acurrucaba contra mí. La mirada de Lucía todavía tenía miedo, pero vi un pequeño brillo, un alivio que no le había visto en mucho tiempo. «Abue, ya no va a volver, ¿verdad?», preguntó, con su vocecita. Le acaricié el pelo y le susurré: «Así es, mi amor. Ya no te va a hacer daño». Sabía que esta batalla apenas comenzaba. Por delante quedaban días largos de juicios, de preguntas de la policía y quizás un distanciamiento para siempre con Alma. Pero al ver los ojos de Lucía, sentí que cada sacrificio valía la pena. Había sacado al monstruo a la luz, y aunque mi corazón estaba destrozado, sabía que había hecho lo correcto. La abracé más fuerte, prometiéndome que pasaría el resto de mi vida protegiéndola, dándole la vida segura y feliz que se merecía. La mañana del juicio, me desperté con una mezcla de alivio y pesadez. El caso de Ricardo se había acelerado gracias a la gravedad del asunto y al interés del público. Me paré frente al espejo, me arreglé el suéter azul ya desgastado, tratando de parecer fuerte, pero por dentro era un caos de dolor, coraje y un poquito de esperanza de que se hiciera justicia. Me miré a los ojos en el espejo. Las arrugas profundas parecían contar la historia de estos meses de sufrimiento. Hoy llevaría a Lucía al juzgado, para enfrentar la verdad, para protegerla y para cerrar este capítulo tan doloroso de nuestras vidas. Fui a casa de doña Rosa a recoger a Lucía. Estaba sentada en un rincón de la sala, abrazando a su oso de peluche, con la mirada perdida. Me arrodillé, le acaricié el pelo y le dije con voz suave: «Mi amor, hoy vamos a ir al juzgado. No tienes que decir nada, con que estés a mi lado es suficiente». Lucía asintió. Su manita se aferró a la mía, como si yo fuera su único ancla en esta tormenta. Salimos a la calle. El sol de la mañana iluminaba la carita pálida de Lucía, pero no podía disipar el miedo que aún se veía en sus ojos. Al llegar al juzgado, la escena en la entrada me dejó helada. Reporteros y gente del barrio rodeaban la entrada, levantando pancartas que decían: «Justicia para Lucía» y «El demonio debe pagar». Los gritos de indignación resonaban por toda la calle como un coro de furia. Tomé con más fuerza la mano de Lucía, la pegué a mí, tratando de protegerla del caos. «Abue, hay mucha gente», susurró con la voz temblorosa. Me agaché y le sonreí para tranquilizarla. «No tengas miedo, mi amor. Están aquí para apoyarnos». Pero por dentro yo también temblaba, no por la multitud, sino por el momento en que tendría que enfrentarme a Ricardo y a Alma en la sala. Dentro de la sala del tribunal, el aire era pesado como el plomo. A Ricardo lo trajeron, vestido con el uniforme gris de prisionero, con la cabeza agachada, sin atreverse a mirar a nadie. Ya no era el hombre seguro de sí mismo con una sonrisa falsa que yo conocía. Ahora se veía pequeño, débil, como alguien a quien le han arrancado la máscara. Alma entró detrás, con el rostro demacrado, ojeroso, los ojos rojos de tanto llorar. Miré a mi hija y sentí el corazón partirse. Alma, la hija que crié, ahora estaba ahí, acusada de ser cómplice del hombre que lastimó a su propia hija. Quise correr a abrazarla, decirle que todavía la quería, pero el dolor que le había causado a Lucía me impedía moverme.
Apreté la mano de Lucía, sintiendo cómo temblaba en la mía, pero sus ojos, aunque asustados, miraban al frente con firmeza, como si estuviera lista para enfrentar a su pesadilla. La jueza, una mujer de rostro severo, golpeó el mazo para dar inicio a la sesión. El fiscal comenzó a presentar el caso, con voz clara y firme. Tenemos pruebas contundentes del delito de corrupción de menores por parte del acusado, Ricardo Morales, así como la complicidad de la señorita Alma López en el encubrimiento del crimen. Toda la sala contuvo la respiración cuando el video de la cámara se proyectó en una pantalla grande. La imagen de Ricardo sujetando a Lucía, la mirada de pánico de la niña y el gesto violento de él aparecieron con una claridad brutal. Murmullos de ira comenzaron a escucharse, como una ola de indignación que recorría la sala. El informe del doctor Esteban fue leído en voz alta. La voz del fiscal resonaba. La menor Lucía López presenta signos de un trauma psicológico severo, derivado de la intimidación y el terrorismo mental sufridos durante un tiempo prolongado. Sentí que la mano de Lucía se apretaba más, como si cada palabra reabriera sus heridas. Me incliné y le susurré: «Aquí estoy, mi amor. Todo va a estar bien». Pero yo misma estaba temblando, sin saber si tendría la fuerza para guiarla a través de esto. El abogado de Ricardo se levantó, tratando de argumentar. Este video pudo haber sido editado. No hay pruebas directas de que mi cliente haya cometido un acto ilícito. Pero el fiscal lo refutó de inmediato, presentando el informe de un perito que confirmaba la integridad del video. «Esta es una prueba irrefutable», dijo con voz helada. «El acusado se aprovechó de la confianza de la familia para cometer sus actos depravados, y la señorita Alma López, a sabiendas de ello, eligió encubrirlo en lugar de proteger a su hija». Le llegó el turno a Alma de ser interrogada. Se levantó, con las manos temblorosas, pero aún defendiéndolo obstinadamente. «Mi esposo es inocente, mi hija miente, solo quiere llamar la atención». La voz de Alma se quebró, como si ni ella misma creyera lo que decía. El fiscal la miró directamente a los ojos y dijo con severidad: «Señorita López, usted sabía del comportamiento de Ricardo Morales, pero lo ignoró e incluso encubrió su crimen. Usted falló en su papel de madre». Esas palabras fueron como un mazazo que hizo que Alma se desplomara en su silla, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero ya nadie en la sala sentía lástima por ella. Miré a mi hija, con el corazón destrozado. Quería creer que Alma solo estaba cegada, que no había querido lastimar a Lucía a propósito, pero lo que hizo había cruzado todos los límites del perdón. Finalmente, la jueza golpeó el mazo. Su voz resonó con claridad. Habiendo considerado todas las pruebas, el tribunal declara a Ricardo Morales culpable del delito de corrupción de menores y se le sentencia a 12 años de prisión. A Alma López, por el delito de complicidad y encubrimiento, se le condena a 3 años de prisión y se le retira la patria potestad de forma permanente. El sonido del mazo fue como un corte final, cerrando la pesadilla que Lucía había vivido. A Ricardo se lo llevaron con la cabeza gacha mientras Alma gritaba: «No, por favor, yo no quise». Pero sus llantos fueron ahogados por los gritos de la multitud afuera. Cuando la policía los sacó del juzgado, la gente que esperaba afuera descargó su furia con huevos podridos y maldiciones. «¡Demonio! ¡Traidora!». Los gritos sonaban como una segunda sentencia. Abracé a Lucía con fuerza, protegiéndola de la escena caótica, y le susurré al oído: «Se acabó, mi amor. Todo terminó. Se hizo justicia». Lucía hundió su cara en mi pecho. No dijo nada, pero sentí cómo su cuerpecito se relajaba poco a poco, como si se hubiera quitado un peso de encima. Después del juicio, decidí dejar mi trabajo de limpieza que había hecho por décadas. Los días frente a un fregadero o limpiando pisos ajenos ya no tenían sentido comparados con dedicarle todo mi tiempo a cuidar a Lucía, mi pequeña nieta. Quería usar los años que me quedaban para darle una vida segura, un verdadero hogar. La vieja casa, que estaba llena de recuerdos dolorosos, ahora necesitaba llenarse de amor y momentos de paz. Los primeros días después del juicio, Lucía todavía era atormentada por la pesadilla. A menudo me despertaba a mitad de la noche por sus gritos ahogados,
sonidos que me partían el alma. Corría a su cuarto, la abrazaba y le susurraba: «Tranquila, mi amor, aquí está tu abue». Lucía se acurrucaba en mi pecho, su cuerpecito temblando, pero poco a poco esos gritos se hicieron menos frecuentes. En su lugar, empecé a escuchar la respiración tranquila y regular de mi nieta mientras dormía. Cada noche me sentaba junto a su cama, viéndola dormir, con el corazón dolido por lo que había pasado, pero aliviado de saber que la pesadilla había terminado. Una mañana decidí hacer algo para devolverle la alegría a Lucía. Fui al mercado y le compré una caja de crayones nuevos, de esos que tienen todos los colores brillantes que antes le encantaban. Cuando le di la caja, los ojos de Lucía se iluminaron, aunque fuera solo por un instante. «Abue, qué bonitos», exclamó, con su vocecita clara. Sonreí, me senté a su lado y la vi abrir la caja con cuidado y empezar a dibujar. Sus primeros trazos todavía eran tímidos, pero luego, en la hoja en blanco, empezaron a aparecer imágenes. Un sol amarillo brillante, flores de muchos colores y muñecas que siempre sonreían. Ya no había monstruos de ojos rojos ni sombras oscuras. Miré el dibujo y las lágrimas se me salieron sin darme cuenta. Lucía estaba recuperándose poco a poco, y yo sabía que, aunque el camino sería largo, ella iba a estar bien. Los vecinos, los que me habían dado la espalda, empezaron a acercarse. Una tarde, doña Rosa tocó a la puerta. Traía una canasta de galletas recién hechas que olían delicioso a mantequilla. Se quedó parada, con la mirada llena de culpa, y dijo con voz temblorosa: «Doña Carmen, qué ciegos fuimos. Nunca me imaginé que Ricardo fuera esa clase de persona. Por favor, perdóneme por lo que le dije». La miré, todavía con un poco de dolor, pero asentí y le di una sonrisa débil. «Gracias, Rosa. Yo solo quería que Lucía estuviera a salvo». Doña Rosa me tomó de la mano, con los ojos enrojecidos. «Usted es la mujer más fuerte que conozco, Carmen. Si necesita algo, lo que sea, nomás dígame». Esas palabras, aunque tardías, me calentaron un poco el corazón. El día que Lucía volvió a la escuela, la llevé de la mano por el camino de siempre. Estaba nerviosa. Temía que volviera a encerrarse en sí misma, que tuviera miedo de separarse de mí. Pero en cuanto llegamos a la puerta de la escuela, su amiga Sofía y un grupo de niños corrieron hacia ella, rodeándola con sonrisas. «Lucía, ¿ya estás bien? Te extrañamos mucho», gritó Sofía, jalándola de la mano. Un niño del grupo, de pelo rizado, levantó el puño al aire y gritó: «De ahora en adelante seremos los guardaespaldas de Lucía. Ningún monstruo se le va a acercar». Todos los niños se rieron y se llevaron a Lucía al patio, como si nada hubiera pasado. Yo los vi desde lejos y, sin darme cuenta, me eché a reír. Las lágrimas rodaron por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Lucía me miró y me regaló una sonrisa radiante, cristalina, una que no le había visto en mucho tiempo. Los días siguientes, vi cómo Lucía recuperaba su inocencia. Un día, a la salida de la escuela, la vi rodeada de sus amigos, caminando y cantando una canción infantil. Lucía iba en medio, con las mejillas sonrosadas y una sonrisa en la boca. Un niño del grupo, con una rama que usaba como espada, gritó: «Vamos a proteger a Lucía para siempre». Lucía soltó una carcajada, volteó a verme y sus ojos brillaban de alegría. Me quedé ahí, con el corazón calientito. Las heridas de su alma quizás no habían sanado del todo, pero esa sonrisa era la prueba de que estaba saliendo de la oscuridad. Una tarde, llevé a Lucía a caminar por nuestro camino de siempre. El sol del atardecer pintaba todo de dorado, cubriendo nuestras sombras con una luz cálida. Le apreté suavemente la mano y le dije en voz baja: «Vamos a casa, mi amor». Lucía levantó la vista, asintió y sus ojos claros brillaron con la luz del sol. «Sí, abue», respondió, con una voz suave pero llena de vida. Caminamos. Nuestras sombras, una grande y una pequeña, se alargaban en el camino, en paz, firmes. Sabía que el capítulo doloroso se había cerrado para dar paso a un nuevo amanecer, uno lleno de amor y esperanza. Después de todo lo que pasamos, me di cuenta de una cosa: el silencio puede matar la confianza y la felicidad, pero el valor de decir la verdad, aunque signifique enfrentar pérdidas,
es lo que realmente salva a quienes amamos. La lección que quiero compartir con todos es: nunca ignoren las señales, especialmente cuando se trata de niños. Escuchen con el corazón, confíen en su instinto y actúen a tiempo, porque hay heridas que, si no se protegen y curan desde el principio, pueden atormentar toda una vida. Perdí mucho, pero sé que hice lo correcto, por la seguridad y el futuro de mi nieta. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propias casas? De verdad me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me gustaría saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otros. Que Dios los bendiga siempre, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final les dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que los sorprenderán. Gracias por haberme